buenos días, el tema de hoy es necedad. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 14, 16 al 18. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Necedad. Como inclusive mirando varios textos en el libro de Proverbios encontramos que abundan los necios en la necedad. Necedad en cuanto a orientación, dirección, formación, instrucción, no la reciben, no la aceptan. Como dice la palabra, se creen sabios en su propia opinión. Pero ¿por qué la necedad? La necedad está ligada en el corazón del hombre, ya que la necedad es el rechazo a la sabiduría y a los consejos del Señor. La palabra nos advierte que una persona necia no confía en el propósito ni el juicio que Dios tiene para con cada uno, y aborrece la corrección, ya que este camino trae consecuencias destructivas a quienes no aceptan la instrucción, ya que la cruz transforma nuestra perspectiva cambiando la lógica del mundo por la verdad en la sabiduría del Señor. Pero encontraba que hay varios tipos de necedad, y es una necedad en la cual la persona no recibe, no acepta, se basa más en sus propios conocimientos, propias estrategias, y es por ejemplo, la necesidad está en el orgullo, la necedad. El necio cree que siempre tiene la razón y no escucha los consejos de otros. Se toma como insensatez porque no lo toma, no recibe la corrección y el consejo. La falta de control, ya que una persona que anda en su necedad se enoja muy rápido cuando le corrigen y publica sus pensamientos sin pensar. Publica prácticamente sus sentimientos y emociones en lo cual está viviendo, está pasando, y no acepta orientación y dirección a lo que el Señor le está diciendo. Pero inclusive encontraba que hay personas que no aceptan esa corrección, esa instrucción, porque algunos inclusive desconocen de Dios, desconocen al Señor y lo desconocen porque no aceptan esa corrección y como que están basados en sus propios juicios, sus propios pensamientos. ¿Qué dice el Salmo 14, verso 1? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón. Prácticamente el corazón está corrompido, que es lo que es aquí, que es lo que dice aquí la palabra. ¿Por qué? Porque se basa en su necedad, en su terquedad. No sé si pronto se le ha pasado o pasa de pronto con jóvenes, inclusive que se intentan corregir, cuando los padres intentan corregir a sus hijos, inclusive de la edad de la adolescencia, donde están en su parte de pasar a ser ya adulto, a ser mayor de edad, y como que no les gusta la corrección y se basan en su necedad, y como que los padres intentan corregirlos, los profesores inclusive intentan corregirlos, pero se basan más en su necedad, y de eso debemos de cuenta que se agrupan entre ellos mismos, que se agrupan con personas que se lleven el mismo contexto, los mismos pensamientos, las mismas estrategias, los mismos pensamientos, las mismas palabras y decisiones, y se basan ellos en esa situación en la cual ellos creen que están obrando bien y no aceptan la corrección, y se basan más en la insensatez, en la necedad. Y la necedad, por eso, como digo, está ligada al muchacho, como lo dice la palabra, pero ahí donde usted y yo miramos cómo en nuestro actuar, pero cómo estamos recibiendo. ¿Será que pronto todavía nosotros actuamos como necios, como en necedad, como en la insensatez? Miremos lo que nos dice el libro de Proverbios 14, 16 al 17. En el cual dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Como el sabio teme y se aparta del mal. Los que tememos al Señor nos apartamos del mal, lo vemos. Cuando alguien nos dice, o cuando miramos a la luz de las Escrituras, nos apartamos del mal, inclusive de determinadas personas. Dice, más el insensato se muestra insolente y confiado. Él cree en sus propios caprichos, propios pensamientos, propias estrategias y lo toma. Ya que dice que el que fácilmente se enojará locuras. ¿Cuántos casos hemos escuchado de personas que se basan en sus propias estrategias y hacen locuras? Precisamente yo hablaba con una persona en la cual le pasó una circunstancia en la cual pasó un accidente con otra persona, porque dice que en un momento que le dijeron que no se metiera con esa persona, que no hablar con esa persona porque no aceptaba consejo, pero dijo a mí me va a escuchar, y se fue a hablar con esa persona y resulta que resultó involucrado con la persona y salieron a los golpes. ¿Por qué? Porque no le aceptó la corrección, pero también se volvió a la locura él con la otra persona, y ahí donde no aceptamos el consejo. Por eso dice, el sabio teme y se aparta del mal.
venga, si el Señor nos muestra o o alguien nos habla o a través de la palabra entendemos, apartémonos del mal. No es que de pronto huyamos, seamos cobardes, que algunos piensan que de pronto son cobardes porque no estuvieron en esa situación, en esa circunstancia. Ya que ahí el Señor nos habla a usted que la palabra asocia la insensatez con el que fácilmente se enoja, pero también nos habla de cómo en nuestro actuar. Miremos lo que dice Proverbios 19:1. Dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Hace comparación con los labios y el fatuo, lo habla en necedad, terquedad, desobediencia. Por eso mejor es el pobre que camina en integridad. Sí, pues esa persona que camina en integridad no le gusta meterse en problemas. Yo no sé si usted escucha o usted será esa persona. No, a mí no me gusta meter en problemas. Yo que mejor me quedo aquí en la casa, yo no voy por allá, porque eso es para problemas. Eso es para problemas. Bueno, aquí nos dice la palabra es precisamente eso, con el de labios perversos, y es precisamente con esas personas con las cuales debemos tener cuenta y tener cuidado con quienes usted y yo pronto nos involucramos y de pronto resultamos enfrascados en un conflicto, en un problema por la necedad, por la desobediencia, teniendo en cuenta que esa persona no quiere cambiar y no desea cambiar. Dice en el Proverbios 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Cuántos hijos, lo que le hablaba, cuántos hijos desprecian la corrección de sus padres? Algunos los ven como anticuados. Es que nuestros papás no viven la misma situación de nosotros, viven en otra época y no aceptan esa corrección y terminan siendo como necios. Y los padres siempre intentan como corregirlos, ya que con la desobediencia los padres entran en esa terquedad, esa desobediencia en la cual se basan ellos en lo que ellos piensan, en lo que ellos creen y como que están obrando bien, como creen que las cosas las que están haciendo ellos como que lo correcto. Yo no sé si usted ha vivido esta situación o de pronto la está viviendo, usted que me está escuchando la está viviendo o la ha vivido y como que vivió circunstancias en las cuales por la necedad no obedeció, pero tuvo que asumir después las consecuencias por no escuchar. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Cuántos padres no corrigen a sus hijos? No los corrigen, pero ¿por qué no los corrigen? Algunos que porque los demandan ante el bienestar familiar, otros porque los hijos ya no le pueden decir nada, que según la ley, que ya no les pueden decir nada. Pero si la palabra de Dios lo dice, que usted y yo debemos corregir a nuestros hijos. Por eso dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. No es que él se vuelva un momento u otro así. Dice acá que está ligada en el corazón del muchacho, que en el momento se le llama la atención y no acepta, porque como que se quiere enfrentar a sus padres. Pero dice que la vara trae corrección, y la vara trae corrección, y es por eso te hacemos con una insensatez innata, aunque la disciplina también ayudará a entender que es en la sabiduría del Señor que debemos salir de esa necedad, esa terquedad, porque trae conflictos y trae problemas en una persona. Ahí donde miramos lo que nos habla en el libro de Proverbios 19, capítulo 19, verso 3. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Cuando una persona anda en la insensatez, en la necedad, hace cosas, planes, proyectos, se mete en una relación, se mete en un negocio, en un proyecto y las cosas no se dan, dice que se irrita su corazón contra Dios. Pero ¿por qué se irrita contra Dios? Si nunca aceptó la corrección, la instrucción, la orientación, y la insensatez, la necedad lo llevó a involucrarse en ese conflicto, en ese problema, y busca cómo echarle la culpa a Dios. Y ahí donde muchos caen en la cual buscan esa respuesta en creyendo que están haciéndolo bien, ya que dice que la necedad es contraproducente, la insensatez del hombre tuerce su camino. Pero ¿qué dice el Señor en el libro de Mateo 7:22? Dice, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Qué nos habla acá el Señor en esta palabra? Ya que utiliza una palabra que significa la insensatez, lo cual lo traduce como una locura, y es en este contexto donde el Señor nos describe lo que sale del corazón del hombre, pero también lo contamina, y es esa necedad de las evidencias de que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza prácticamente que está contaminada, contaminada por lo que el entorno, por las palabras, por las personas que lo rodean. Pero Proverbios 24:9 dice, el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Ese pensamiento del necio ya es pecado, ya lo cuenta aquí como pecado. ¿Por qué? Porque no acepta la corrección y como que se basa más en sus pensamientos, sus acciones. Dice, el pensamiento del necio es pecado, entonces la necesidad está realmente es quebrantar la ley de Dios, y la ley de Dios ahí donde mira cómo la quebranta. Pero el Señor también nos dice en 1 Juan capítulo 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también
la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Por qué? Porque automáticamente la necedad lo lleva al muchacho, a la persona, a cometer pecado. Y a cometer pecado infringe automáticamente la ley de lo que el Señor nos habla. Ya que para la persona es importante escuchar, atender lo que el Señor nos quiere decir a usted y a mí. ¿Qué nos quiere decir el Señor y qué nos habla? Sobre el necio, que es lo que estamos viendo el día de hoy, la necedad. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Yo no sé si a usted le han hablado la palabra del Señor o usted le ha hablado a alguna persona y no, yo estoy bien así, no, yo la verdad, yo tengo mi religión, yo asisto a mis cosas, yo hago mis rituales, yo hago mis cosas, yo me entiendo, yo sé cómo hago, no me hagan las cosas de Dios, no me hablen de nada, yo sé cómo hago mis cosas, yo estoy bien así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios, esto es a nosotros. Y es precisamente ese poder que nos ha dado el Señor a nosotros, ya que la palabra es la necedad para los inconversos, porque no tienen sentido para ellos. El necio está completamente descontrolado. Es una persona que se basa en su propia sabiduría y en su propio conocimiento. Luego le pido al Señor que nos libre de cualquier necedad y nos dé la sabiduría y el entendimiento en Cristo.